acompañado de shock o hipotensión ortostática, disminución del hematocrito entre un 6 a 8%, o transfusión como mínimo de 2 concentrados de bacterias. La hemorragia digestiva, como ustedes se pueden imaginar, se clasifica, los médicos cirujanos dividimos en dos partes: la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces cuáles son estos dos términos. Alguna terminología que también hay que recordar respecto a la hemorragia digestiva, la hematemesis, por ejemplo. La hematemesis es el vómito de sangre reciente, roja y digerida o negra, ¿sí? La melena significa negro y denota el paso de heces alquitranadas de aspecto coagulado, gomoso y color pardo oscuro o negruzco, ¿sí? La hematoquesia es la eliminación de sangre, sangre viva si quieren, por el recto. Entonces, cuando un paciente les dice que ha vomitado sangre, puede ser una hematemesis, ¿no? Pero hay que diferenciar la hematemesis de la vía digestiva con la vía respiratoria, porque muchos tuberculosos también tienen vómitos de sangre que vienen desde la vía respiratoria. Entonces es una obligación del médico investigar si este vómito que refiere el paciente es de la vía respiratoria o de la vía digestiva. La melena son heces alquitranadas que normalmente el paciente las elimina, y significa que hay una hemorragia digestiva alta y esta sangre se ha digerido. Por eso es que tiene el aspecto de negruzco, como si fuera la morcilla más o menos, ¿no? De ese color. El paciente relata y refiere que está eliminando más o menos de ese color y de esa forma sucede. Y la hematoquesia es la eliminación de sangre viva por el recto, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la melena? La melena les he dicho que es la sangre eliminada por el recto digerida, que viene de la parte alta. ¿Alguien está con el ¿Quién está con el micrófono encendido? Bien. ¿Cuáles son las características de la melena? Yo les decía que la melena es normalmente una sangre digerida que viene de la parte alta del tubo digestivo. Nosotros los médicos dividimos, les decía, en dos partes, ¿no? Hemorragias digestivas bajas, altas y bajas. Ustedes conocen el ángulo de Treitz, ¿no es cierto? El ángulo entre el duodeno y el yeyuno. Hay un ligamento allá que se llama el ligamento duodeno-yeyunal, o más conocido como ligamento de Treitz. Del ligamento de Treitz hacia arriba se llama hemorragia digestiva. Del ligamento de Treitz hacia abajo se llama hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva alta, del ligamento de Treitz para arriba. Hemorragia digestiva baja, del ligamento de Treitz para abajo. ¿Ya? Entonces, una melena generalmente es una sangre que viene de la parte alta del tubo digestivo. Puede ser esófago, estómago, duodeno, ¿ya? Y como se ha digerido, pues tiene ese aspecto de sangre negruzca, como el alquitrán, como la morcilla, ¿ya? Más o menos parece así, y el paciente refiere así. Las características de la melena: 50 a 80 ml de sangre basta para producir.
puede persistir por 5 días o más posterior a una hemorragia de más o menos 500.000 ml. Eh, la sangre oculta en heces persiste por 2 a 3 semanas posterior a una hemorragia, ¿ya? Y 10 ml de hemorragia por día produce la prueba del guayaco positiva. Si tú estás en el campo y alguien te dice que está eliminando heces negruzcas y no estás seguro qué es sangre o no del aparato digestivo, tú tienes que pedir la prueba del guayaco. La prueba del guayaco es muy simple y la hace cualquier laboratorio simple en el campo, podríamos hacer, ¿ya? Es un análisis que se busca sangre escondida en el S, en una muestra de materia fecal. Entonces, el guayacol es una sustancia proveniente de una planta que se usa para recubrir las placas donde se van a hacer, donde se va a hacer el estudio, ¿no es cierto? Entonces, se recoge una pequeña muestra de materia fecal y eso es muy fácil, se lo puede llevar al laboratorio, se mezcla con guayacol, que viene ya preparado, ¿sí? Y entonces, pues, si es positivo, se va a colorear bastante intenso, y entonces tú tienes la certeza de que es un problema que viene del aparato digestivo, ¿ok? Porque imagínate que alguien haga, que alguien tenga un vómito de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces no vas a estar seguro si esa eliminación de sangre viene de la parte respiratoria o de la parte digestiva, ¿ya? Entonces, para eso pides la prueba del guayacol. Y la prueba del guayacol es muy fácil, lo puede hacer cualquier laboratorio, ¿ya? Y te va a dar positivo si es sangre proveniente del aparato digestivo y es una sangre digerida. Mira que con 10 ml de hemorragia por día puedes producir guayacol positivo, ¿ya? Entonces, imagínate una persona que tiene una pequeña úlcera, imagínate una persona que tiene una gastritis erosiva, sangrante, que vaya sangrando poco a poco, ¿sí? Pues él te va a contar cuando llega a la consulta de que sus deposiciones son negruzcas, están como el alquitrán, en fin, ¿no es cierto? Entonces tú puedes pedir un examen de materia fecal y el laboratorio te va a dar la, la certeza de que hay sangre en la materia fecal. Y si pides la prueba del guayacol y esta es positiva, vas a saber que es de aparato digestivo si estás en duda. Bueno, eh, puede ser por enfermedades, una hemorragia digestiva, puede ser por traumas, con erosión, ruptura de vasos sanguíneos, puede ser trastornos primarios en la pared de los vasos sanguíneos, como las varices, por ejemplo, en un paciente con cirrosis hepática. Puede ser trastornos de mecanismo de coagulación de la sangre, si un paciente tiene insuficiencia hepática, por ejemplo, puede producir, ¿ok? Entonces, mira, puede haber enfermedades del tubo digestivo. En este caso, esófago, estómago, duodeno, en fin, con erosión o ruptura de los vasos sanguíneos. Pueden haber trastornos primarios en la pared de los vasos sanguíneos, en las varices esofágicas se produce también esto. Las varices esofágicas
Es muy frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, que tienen cirrosis hepática. Puede haber un trastorno de mecanismo de coagulación de la sangre en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Ya? Entonces, la hemorragia digestiva, eh, la hemorragia digestiva puede con hipertensión portal o sin hipertensión portal. ¿Qué significa la hipertensión portal? Ustedes saben que la vena porta desemboca en el hígado, ¿no es cierto? Lleva la sangre producto de la digestión con los elementos nutritivos de la digestión, ¿sí? La vena porta. Como ustedes saben, la vena porta se forma a partir de la vena mesentérica, de la vena esplénica, mesentérica inferior y mesentérica superior. Y esta vena se introduce en el hígado. Lleva todos los nutrientes, productos de una digestión de alimentos. ¿Ok? Pero imagínense que hay una patología hepática, ¿sí? Entonces, la vena porta no va a poder ingresar adecuadamente al hígado y con el tiempo va a producir una hipertensión portal. Así se llama cuando la vena porta tiene que vencer una resistencia muy importante que hay en el hígado, ¿ya? Si los hepatocitos están lesionados, si los hepatocitos están fibrosados por una cirrosis hepática, por ejemplo, esa vena no va a poder meter, si vale el término, su sangre hacia el hígado. Entonces se produce una hipertensión portal, ¿ya? Cuando hay una hipertensión portal, se forman varices a nivel del estómago, a nivel del esófago, una gastropatía hipertensiva, y estas pueden dar hemorragias digestivas, ¿sí? ¿Y cuáles son las hemorragias digestivas o las enfermedades que producen hemorragias digestivas sin hipertensión portal? Una úlcera péptica, por ejemplo, Mayo de Weiss, por ejemplo, alguna malformación vascular, una fístula ortoentérica, enfermedades diverticulares e inflamatorias intestinales, tumores, enfermedades sistémicas, pueden producir hemorragias digestivas sin hipertensión portal, ¿ya? Entonces, fíjense que pueden haber hemorragias digestivas con hipertensión portal, sin hipertensión portal, ¿ya? ¿Cuál es el manejo de la hemorragia digestiva? Obviamente, si el paciente presenta hematemesis, melena, hematoquesia, tienes que pues hacer los exámenes de laboratorio, ¿no? Hacer, por ejemplo, un hematocrito, una hemoglobina, para ver si estos están bajos, descendiendo, en fin, hacer estos controles. Es importante hacer un recuento de los glóbulos rojos. Te vas a dar cuenta si además el paciente tiene la clínica de que está perdiendo sangre. Entonces, si tú verificas esta situación a través de un hemograma, por ejemplo, o a través de análisis de la materia fecal, por ejemplo, que ya te he señalado, entonces vas a definir que hay una hemorragia digestiva. Y dependiendo de la cantidad, pues tú tienes que canalizar al paciente, colocar una vía con una buena bránula, una bránula gruesa, que te sirva para, por ese lado, por esa bránula, colocar, por ejemplo, Ringer, por ejemplo, cristaloides, por ejemplo, coloides, por ejemplo, glóbulos rojos, por ejemplo, sangre entera, en fin, ¿ya?
pero es importante que vayas reemplazando los glóbulos rojos que se van perdiendo. Entonces, si no tienes, si estás fuera de la ciudad, no tienes sangre, por lo menos tienes que poner buenos sueros, puedes poner expansores plasmáticos, por ejemplo, que son muy buenos. Y si no tienes expansores, pues un ringer normal, un ringer lactato, hasta que lo derives a un centro que tenga mejores condiciones. Pero te puede tocar en hemorragia digestiva alguna vez en la vida y sobre todo cuando estés trabajando en el campo, cuando estés haciendo tu baño de provincia, cuando te vayas a trabajar a un lugar en tu cabeza. Ya, ten en cuenta. No te olvides que una hemorragia digestiva, si es muy intensa, puede producir problemas a nivel de la conciencia, ¿no es cierto? El paciente puede estar inconsciente o podría estar consciente. Si está inconsciente, quiere decir que la hemorragia digestiva es muy fuerte, es muy intensa, hay un shock hipovolémico y bueno, y tienes que tratarlo como si fuera un shock de ese paciente, ¿no? Entonces, algunos parámetros para valorar una hemorragia digestiva de gravedad es la presión arterial. Cuando la presión arterial es menor a 100, sobre todo la sistólica, y el pulso es taquicárdico mayor a 100, es una hemorragia grave. El paciente tiene que tener una vía y poder pues reemplazar los líquidos que está perdiendo, ¿no? En este caso la sangre. Y es importante también que se haga una endoscopía en algún centro. Tienes que derivarlo de forma urgente, ¿ya? Si la presión, sobre todo sistólica, es mayor a 100, el pulso menor de 100 por minuto, entonces la hemorragia es leve. Sin embargo, necesita también una endoscopía para definir cuál es la causa que está produciendo la hemorragia. Fíjense que en cualquiera de los dos casos, leve, moderada, grave, además del hemograma, del hematocrito, de la hemoglobina, del análisis que puedas hacer en materia fecal, pues la endoscopía es el gold estándar para hacer el diagnóstico, ¿no es así? Entonces, es importante, ¿ya? Hay una alta mortalidad de estas hemorragias digestivas altas y también bajas en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, ¿ya? Entonces, ya sabes tú cómo se clasifica la hemorragia digestiva. Ahí ustedes pueden ver el ángulo duodeno yeyunal, el ángulo de Treitz. Del ángulo de Treitz hacia arriba son hemorragias digestivas altas. Del ángulo de Treitz hacia abajo son hemorragias digestivas bajas, ¿ya? Y miren ustedes las causas, ¿no? Una esofagitis, por ejemplo, importante, ¿sí? Varices esofágicas, varices gástricas, úlceras, que son la continuación de una gastritis, eh, carcinomas perforados, como ustedes ven, gastritis agudas, erosivas, y saben que son frecuentes estas hemorragias, sobre todo después de las fiestas. Ustedes van a tener pacientes con hemorragia digestiva después del Año Nuevo, después del Carnaval, después de alguna fiesta importante, ¿no? Donde se ingiere mucho alcohol y este alcohol puede ser el detonante para producir hemorragias digestivas. Si estás trabajando en algún pueblo, pues después de la fiesta del pueblo, 2, 3 y a veces más días,
pues la gente toma mucho alcohol y puede producirle problemas de sangrado por el alcohol, ¿ya? Entonces, dentro de las hemorragias digestivas altas, ustedes pueden ver, la causa más frecuente es la enfermedad ulcerosa péptica, la gastritis erosiva o esofagitis, 25%, las varices sangrantes, un 15%, el síndrome de Mallory-Weiss, un 5%, y otras como carcinomas, malformaciones, etcétera, entre 5 a 10%. Pero ustedes se dan cuenta que la enfermedad que más posibilidades de producir hemorragia digestiva tienen es la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Pues hablamos de gastritis, hablamos de úlceras pépticas, hablamos de Helicobacter pylori, etcétera, ¿no? Entonces tengan en cuenta siempre esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Claro, hay medicamentos como los AINES, la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, los corticoides, etcétera, que también pueden aumentar el alcohol, obviamente, ¿no? Que pueden aumentar el riesgo. Geriatras viejos a mayores con patología variada, insuficiencia renal crónica, puentes aortoilíacos previos, historias de úlceras pépticas, traumas múltiples, quemaduras pueden producir hemorragias digestivas porque estas producen úlceras de estrés, ustedes ya saben. Varices esofágicas por cirrosis también son importantes en los factores de riesgo de la hemorragia digestiva, ¿ya? Las úlceras de estrés, que son consecuencia de los grandes quemados, de los politraumatizados, de los pacientes que están con septicemias, con sepsis, en fin, pues van a ser úlceras de estrés, ¿ya? Un paciente quemado, gran quemado, va a ser su úlcera. Un paciente politraumatizado va a ser una úlcera de estrés. Un paciente que tiene un shock séptico, una septicemia, va a ser una úlcera de estrés. Entonces hay que, en este tipo de pacientes, hay que tener en cuenta muy bien y hay que proteger el estómago, hay que proteger la vía digestiva, ¿ya? Entonces, en la úlcera de estrés, el sangrado es activo en la presentación. Hay una inestabilidad hemodinámica ya de inicio, ¿no? Presión arterial baja, pulso elevado, frecuencia respiratoria también elevada. Las úlceras que pueden producirse por el estrés son mayores a 1 a 2 centímetros, o sea, bastante grandes, como para producir sangrados, ¿sí? El sangrado también puede ser varicoso o por una hepatopatía avanzada, ¿no? ¿Ya? Y la endoscopía es, pues, como les decía, el examen que nosotros tenemos que utilizar para poder solucionar este tipo de problemas, ¿ya? Los riesgos de mortalidad, ustedes saben bien, se dan cuenta que mucha pérdida, una gran pérdida de sangre puede producir un shock hemorrágico hipovolémico con un sangrado activo, ¿sí? En ancianos, ya les decía, es importante. El uso de AINES y corticoides también es importante, no se olvide. Entonces, en la historia y evaluación, en la historia clínica y evaluación que haces del paciente, es muy importante en la investigación si el paciente no es portador de síntomas de gastritis, de úlceras, en fin, ¿ya? Y en el examen físico, pues también es importante ver si no hay dolor a nivel del epigastrio, en la región del esófago, del estómago, del duodeno, ¿no es cierto? Es importante diagnosticar si puede haber la probabilidad de una hemorragia digestiva. Entonces, la endoscopía es muy importante
Y si la endoscopía revela que se está produciendo un sangrado, se puede solicitar una angiografía que nos ayuda también a detener, porque cuando hacemos la angiografía utilizamos sustancias que pueden eh, parar el sangrado, o el endoscopista puede cauterizar el sangrado si es una úlcera, si es una, sobre todo úlcera, ¿ya? Si no se encuentra nada a nivel de la vía digestiva alta, pues hay que sospechar que es una hemorragia digestiva baja, es decir, una patología que está del ángulo de 3 para abajo, ¿ya? La hemorragia digestiva alta, entonces, ¿cuál es la ventaja? Detecta el sangrado, identifica las varices, predice el resangrado, permite el control endoscópico, reduce el tiempo de la intervención quirúrgica. Y las desventajas, el paciente tiene que estar en ayunas. Si el sangrado es muy intenso, masivo, a veces la visión impide la visión del endoscopista, ¿no es cierto? Para hacer endoscopía, el paciente tiene que estar sedado. Tú sabes, ustedes saben, ustedes se dan cuenta. Pero tienes que sedar al paciente, utilizan algunos medicamentos importantes, los endoscopistas, para sedar. Pero si es un paciente que está sangrando, pues la sedación puede comprometer la ventilación respiratoria, ¿no? O sea, tiene su desventaja por ese lado, ¿no? En algunas circunstancias el estudio puede ser peligroso. El Helicobacter pylori es una bacteria, ya saben ustedes, bacilo gram negativo, que es el responsable de producir gastritis úlcera péptica, ¿no? Por eso es que cuando ustedes tienen pacientes, tienen dos alternativas, ¿no? Hacen los laboratorios, hemograma, examen de orina, heces, etcétera. Y no se olviden de pedir un test para el Helicobacter pylori siempre, ¿no? No se olviden que en el examen les voy a preguntar cuál es el tratamiento que se hace en una gastritis o en una úlcera, no sé todavía lo que les voy a preguntar, y qué medicamentos, qué antibióticos se utiliza en el caso de una gastritis o una úlcera con el Helicobacter pylori, ¿ok? Yo ya les he dicho, el pH del estómago es muy ácido, 1.2. ¿Ok? Y en ese pH ácido, no hay ninguna bacteria que resista a un pH así, ninguna, absolutamente nada. Por eso es que, por ejemplo, en las mujeres, ¿cómo es el pH de la vagina? Con las mujeres. Con las mujeres el pH de la vagina es ácido. ¿Por qué? Porque ese pH ácido va a defender a las mujeres jóvenes de que pues no entre ninguna bacteria a esa región para producir infecciones, en fin. Entonces, en pH ácidos no hay bicho que resista, no hay ningún microorganismo, excepto el Helicobacter pylori. Mientras más ácido, mejor todavía. El bicho está más chocho, está como en su arena, como en su oasis. Por eso es que es importante, les decía, elevar un poco primero el pH del estómago. Y eso lo logramos con antiácidos, con medicamentos como la familia de los omeprazoles, ¿sí? Hay que darles unas 2 semanas primero de tratamiento al paciente con antiácidos, con medicamentos y dieta sobre todo. A ese paciente tienes que prohibir el café, el alcohol, el tabaco, el picante, las grasas, las frituras, las comidas chatarras, la Coca-Cola, etcétera, ¿no? Entonces, las sodas, tienes que tenerlo en dieta estricta, darle medicamento. Y después de unas 2 semanas en que más o menos está sospechando que la acidez del estómago ha llegado, digo, el pH del estómago
ha llegado a unos 2.4, 2.5, se ha elevado allá. El Helicobacter pylori ya está en problemas porque le has cambiado el pH. Y ahí le brincas con antibióticos. El tratamiento con antibióticos generalmente es biasocial. Biasocial. Y ustedes me tienen que decir la dosis y el tiempo de tratamiento. ¿Ok? Generalmente los médicos utilizamos 2 antibióticos por un largo tiempo, menos de 15 días no se hace el tratamiento, ¿ok? Entre 15 a 21 días, biasociado y a veces triasociado. Hay médicos que hacen triasociado. ¿Por qué? Porque esta bacteria es muy resistente a los antibióticos. Por eso es que es importante que al paciente le hagas un buen tratamiento para eliminar el helicobacter y la posibilidad de que éste te haga alguna enfermedad de la que estás viendo y te haga un sangrado luego, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira el tratamiento, ¿no? Antibiótico, antiácido y omeprazol. Bueno, eso es importante. Y les voy a preguntar, les estoy diciendo. No te olvides que los AINES, los corticoides, el estrés, son coadyuvantes a producir úlceras, ¿no? Gastritis. Y entonces tienes que ver y estudiar al paciente cuando estás haciendo la historia clínica, si el paciente no está tomando algún AINES, la aspirina, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, y tantos AINES que hay de venta libre, ¿no es cierto?, en la farmacia. El corticoide también es muy importante, el enemigo número 1. Y el estrés, ¿no? Obviamente el estrés. ¿Ya? Entonces la hemorragia digestiva tiene diferentes hallazgos endoscópicos como tú estás viendo, ¿no? Puede haber un vaso sangrante en chorro, puede haber un sangrado, un vaso que ha sangrado y hay restos ahí, pueden haber varices esofágicas que están sangrando, puede haber una úlcera que ha sangrado, que se ha detenido y que se ha producido un coágulo rojo, una escara, una pequeña cicatriz, digamos, muy frágil, porque en cualquier momento esa escara, esa pequeña cicatriz, se va a limpiar y otra vez va a continuar el sangrado. Entonces es importante los hallazgos endoscópicos que hagan, ¿no? Y obviamente cuando se hace la endoscopía, también se tiene que hacer una biopsia, ¿no? Porque no te olvides que esa úlcera puede ser cáncer. Y el cáncer de estómago, de esófago, es muy, muy importante. Bueno, entonces en la hemorragia digestiva, yo les decía, ¿no? La ingesta de alcohol. Después de las fiestas, ustedes van a tener pacientes con este tipo de problemas. El estrés, los AINES, el helicobacter, el estrés, las quemaduras, los grandes traumas, las sepsis, las septicemias, son factores que van a influir en los mecanismos de producción de hemorragia digestiva alta. El estrés, los AINES producen disminución de la síntesis de prostaglandinas, hipersecreción ácida y lesión de la glucosa. La ingesta de alcohol produce el aumento de leucotrienos, producen éstasis vascular, congestión, aumentan la permeabilidad vascular y se puede producir gastritis. Las quemaduras, sepsis, traumas, etcétera, disminuyen el flujo hacia el estómago, disminuyen la producción de moco, de bicarbonato, de prostaglandinas, se va a producir lesión en la mucosa y por cualquiera de las vías que ustedes están viendo, el resultado es hemorragia digestiva. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿ya? La enfermedad de Mallory-Weiss. La enfermedad de Mallory-Weiss también es importante. Que la enfermedad del Mallory-Weiss
Es importante porque es una consecuencia de una gastritis, de un reflujo gastroesofágico, consecuencia de esto, ¿no? Un paciente con con un, ¿qué les digo? Con un reflujo gastroesofágico crónico podría ser la enfermedad de Mallory Weiss, ¿ya? Es un trastorno gastrointestinal y está compuesto por una lesión en la mucosa no penetrante del segmento distal del esófago, ¿ya? Y la región proximal del estómago, causada por vómitos, por arcadas, en fin. O sea, un paciente que tiene reflujo gastroesofágico con el tiempo va a cambiar, yo les decía, el epitelio del esófago en la parte baja del esófago. Entonces, este epitelio se va a lacerar la mucosa, ¿ya? Del epitelio del esófago, de la parte inferior del esófago, de la parte proximal del estómago, debido a, al reflujo, a la náusea, al vómito, a la arcada, al hipo que tienen estos pacientes, ¿no? Y se va a producir una, una inflamación muy importante del segmento distal del esófago y del segmento proximal del estómago. Que a eso se llama Mallory Weiss. Entonces, hay vómitos intensos, los AINES, el alcohol, son los responsables. Hay contracción de los músculos de la pared abdominal. Se puede desgarrar el cardias. Miren ustedes. Ustedes saben que el cardias es la unión del esófago con el estómago, ¿no? Puede aumentar la presión intragástrica. Pueden haber ruptura de vasos submucosos. En fin, entonces un paciente que tiene vómitos inconversibles, que tiene reflujo gastroesofágico, etcétera, y es crónico, no te olvides que puede tener un Mallory Weiss. Y el Mallory Weiss, pues, puede ser el responsable de de una hemorragia digestiva alta, el desgarro del cardias, el aumento de la presión intragástrica, la ruptura de vasos submucosos pueden dar y ser la causa de hemorragia digestiva, ¿ya? La hipertensión portal. La hipertensión portal, que generalmente les decía es por una patología hepática, eh, como por ejemplo una cirrosis, como por ejemplo una insuficiencia hepática, puede producir hipertensión portal. ¿Ya? Y la hipertensión portal con el tiempo puede hacer hemorragias, digo, varices esofágicas y varices gástricas. Y estas varices esofágicas y estas varices gástricas pueden sangrar. ¿Ya? Esquistosomiasis es un parásito. Yo hice mi año de provincia cuando salí médico en en el lago Titicaca, en un pueblo muy cerquita al lago Titicaca, ¿ya? Y les cuento que la gente en el lago Titicaca tiene la costumbre de meterse a las orillas del lago, con los pies descalzos, obviamente, eh, y se meten hasta, meten los pies descalzos para pescar truchas. Esa era la costumbre y eso debe ser todavía la costumbre ahora. Y les cuento que en las superficies del lago hay un parásito eh, que se entraba por la piel a través de los pies en el agua. Y el parásito, una vez que entra adentro, puede llegar hasta la vía biliar. Y ahí en la vía biliar se va a ir reproduciendo. O sea, es una causa de
obstrucción de las vías biliares, si ustedes quieren. Y con el tiempo pueden producir hipertensión portal. ¿Ok? En el África también he visto muchas esquistosomiasis, en el lago Titicaca he visto, en fin. La cirrosis también son una causa la más frecuente de enfermedades que producen hipertensión portal. ¿Ya? Entonces, cuando hay cirrosis hepática, los hepatocitos están lesionados, no sirven si quieren, están disfuncionales, se han fibrosado. Entonces no, la vena porta no va a poder introducir la sangre hacia el hígado, se va a producir una hipertensión dentro de la vena porta, ¿ya? Y eso va, pues, producir algunos elementos como ustedes están viendo en la figura. Vasodilatación arteriolar, hiperemia, aumento de la volemia, aumento del flujo portal, hipertensión portal. Aumento en el hígado de la resistencia hepática, ¿no? La porta no puede introducir su sangre adecuadamente, hipertensión portal. Y la hipertensión portal con el tiempo va a producir varices esofágicas, varices gástricas que son sangrantes y es la causa de hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Las varices esofágicas por una hipertensión portal o por alguna obstrucción que hay a nivel del hígado, imagínense un absceso hepático, un cáncer hepático, etcétera, no siempre piensen en cirrosis, piensen en un cáncer hepático, piensen en un tumor hepático, piensen en un absceso hepático, piensen en una parasitosis, ¿ok? Que puede producir hipertensión portal. Entonces, esta hipertensión portal va a producir dilataciones venosas a nivel del esófago y del estómago. Entonces, esas dilataciones se llaman varices esofágicas. Estas varices esofágicas son muy frágiles y pueden sangrar fácilmente, ¿ya? Entonces, una de las causas de hemorragia digestiva alta es la varice esofágica. Bueno. Bien, entonces, el manejo terapéutico se utiliza la vasopresina, los endoscopistas utilizan vasopresina u octiotrido en infusión, los endoscopistas, pero si hacen endoscopía y ven el lugar donde está sangrando, lo ven, lo identifican, en ese mismo lugar pueden inyectar vasopresina. La vasopresina es una hormona que produce una intensa vasoconstricción, ¿sí? Entonces, como se produce una intensa vasoconstricción, se puede detener el sangrado. El octiotride también es importante. Y se pueden dar estos dos medicamentos por vía parenteral, ¿no es cierto? Pero generalmente los endoscopistas utilizan cuando identifican la lesión que está sangrando. Bueno, entonces es muy importante la endoscopía en estos pacientes. Bueno, se llama escleroterapia. La escleroterapia la pueden hacer con vasopresina, con octiotride, como ustedes están viendo, o a veces pueden también introducir un balón en el lugar donde se está produciendo el sangrado, insuflar el balón, ¿ya? Y dejarlo así hasta que pare el sangrado. Son muy importantes y lo utilizan con mucha frecuencia. Si el endoscopista ve que la varice hemorrágica no está parando, meten un balón a la parte final del esófago, lo inflan ese balón y lo dejan así inflado unas 48 horas, unas 24 horas. Y después lo van desinflando poco a poco, ¿no? En ese tiempo el sangrado ha parado, se ha detenido y se puede aliviar pasajeramente el
el sangrado, ¿no es cierto? Entonces se utiliza el balón inflable también, se utiliza la escleroterapia que se hace con estas sustancias que les estoy mencionando, ¿ya? La hemorragia digestiva baja es la hemorragia que está del ángulo de Treitz para abajo. ¿Y cuáles son las causas? De hemorragia digestiva baja: pólipos, carcinomas, angiomas, eh, enfermedad diverticular, colitis inflamatoria. Son causas que vas a encontrar en la hemorragia digestiva baja. El cáncer es muy importante. El cáncer de colon, el cáncer de recto, ustedes saben que son los cánceres más importantes en el hombre, en el ser humano y en el hombre. O sea, son causas de hemorragia digestiva, ¿no? Los pólipos, los angiomas también, ¿no? No se olviden, es muy frecuente también las varices que tenemos alrededor de la región del ano, ¿no es cierto? Ahí tenemos paquetes hemorroidales, venas hemorroidales que a veces se varicocean. Se forman hemorroides muy grandes, si vale el término, y pueden ser sangrantes y pueden producir una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Entonces, las hemorroides también son frecuentes. La enfermedad diverticular, la diverticulitis, la colitis isquémica e inflamatoria es importante. Los pólipos, muy frecuentes los pólipos. El cáncer, muy frecuente. Angiomas, muy frecuentes. Como tú estás viendo, ahí incluso puedes ver el porcentaje de enfermedades que producen hemorragia digestiva baja, ¿sí? En la hemorragia digestiva baja es muy importante, pues, hacer el diagnóstico. El diagnóstico es importante. El diagnóstico lo puedes hacer a través de colonoscopía, ¿sí? Lo puedes hacer a través de angiografía. Se hace angiografías en la mesentérica superior, en la mesentérica inferior, para ver si estas no están sangrando, ¿ok? Se hace colonoscopía para ver si el sangrado no viene del recto, de la porción baja del intestino grueso. La historia clínica es muy importante, el examen físico es muy importante, ¿ya? Bien, algunas angiodisplasias pueden producir también hemorragia digestiva baja, ¿ya? Sobre todo en ancianos es frecuente. Y el diagnóstico siempre es endoscopía, ¿no? Es decir, colonoscopía. O también se puede hacer, perdón, también se puede hacer rayos X del tracto digestivo bajo, ¿ya? Del tracto digestivo bajo. Los divertículos son muy frecuentes, les cuento. He visto muchos divertículos en mi vida como cirujano digestivo, gastrointestinal. Y los divertículos, pues son pequeños, como verrugas que están en la mucosa, igual que los pólipos parecidos, que pueden sangrar. Y son frecuentes también el sangrado. Y también pueden producir hemorragias digestivas bajas, ¿ya? Los pólipos y los divertículos son muy frecuentes, ¿ya? Una vez que ustedes saben que el pólipo tiene una pequeña raíz que está sujetada a la mucosa. Y esta raíz a veces eh, se isquemia, se necrosa y comienzan los sangrados por el pólipo.
Es muy importante hacer la colonoscopía, es muy importante hacer radiografías varitadas del intestino grueso, ¿sí? A veces hay en doble contraste radiografías varitadas con vario del intestino grueso. Entonces, son estudios que se hacen en el paciente, se les prepara primero, hay que colocarles enemas, limpiarles el intestino, y una vez que has preparado, le haces tomar bario al paciente. El bario va a colorear el intestino y sacan radiografías. El bario te va a constatar si hay algún lugar donde está produciéndose sangrado. Pero bueno, a partir de que ha aparecido la colonoscopia, que es lo más digamos, frecuente y fácil ahora, pues mejor. Ojalá que alguien de ustedes haga gastroenterología. Les cuento que no hay gastros en Santa Cruz. Hay muy pocos gastros que hacen estudios de vía alta y menos. Hay tres médicos que hacen colonoscopías, que tienen buenos equipos para hacer colonoscopías de la vía baja. Están podridos en plata los tres, porque no saben cuánta plata, son bancos, porque cuando un médico, un cirujano tiene un paciente, tiene que enviarles a cualquiera de ellos para que hagan el diagnóstico y después ver si hay que operar o no. Pero estos tres están hinchados de dinero. No hay muchos gastroenterólogos en Santa Cruz. Les sugiero que alguien piense en hacer gastroenterología. ¿Ya? Las hemorroides, les decía, que también son las causas de las hemorroides, las fístulas anales, las fisuras anales, son causas de producir hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Las proctitis, los traumas rectales también son fáciles, ¿no? Trauma rectal puede tener un paciente homosexual que ha tenido algún trauma. Una proctitis puede tener un paciente pues homosexual. Fístulas anales, hemorroides y fisuras son frecuentes en las embarazadas, en los obesos, en fin, en los pacientes que tienen mucho estreñimiento también. Son muy frecuentes las hemorroides, las fístulas y las fisuras. ¿Ya? Estos pacientes van a venir a tu consultorio con la característica de que están con hematoquesia, es decir, eliminación de sangre roja viva, ¿ya? Hay una hemorragia anorrectal aguda. Entonces, eso es fácil. Ese diagnóstico es fácil porque tú lo puedes hacer introduciendo, viendo primero en la parte externa de la región anal, introduciendo un pequeño espéculo en la región del recto, y si hay hemorroides internas o externas, pues las vas a ver fácilmente, ¿ya? Entonces, esas son las causas de la hemorragia digestiva, tanto alta como baja. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? La próxima semana voy a terminar de avanzar toda la materia y voy a avanzar las enfermedades digestivas y algunas enfermedades también eh, endocrinas, y ahí terminamos y damos el último examen. ¿Ya? Vayan a estudiar. Un gusto saludarles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Recording stopped.